Muy bien, vamos a continuar con especial Provida. Y en el siguiente bloque vamos a tener, y lo presento con todos ustedes, un gran amigo. Él es un bioeticista muy, pero muy conocido, especialmente en la Argentina, Gabriel Ballerini. Tiene, de hecho, una maestría en ética biomédica del Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, o la UCA, como se la conoce. También es licenciado en Teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, Argentina. Y además es profesor, tiene el título de profesor de enseñanza media y superior en teología, otorgado también por esa institución. A él lo conocí porque es un gran activista pro vida. Él fue invitado a participar, a exponer en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en ese gran debate que hubo contra el proyecto de ley que buscaba despenalizar y legalizar el aborto en la Argentina en el 2018. Lo conocí por YouTube, por su intervención que fue magistral, y luego tuvimos el honor de también dar conferencias juntos. Así que, Gabriel, ¿cómo estás? Y bienvenido a mi canal, y bienvenido también a este especial que estamos haciendo. Un gusto, Pablo. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Gabriel. Muchas gracias por la invitación, por la iniciativa, Pablo, por convocar, por esta idea de convocar para este programa todos referentes de primer nivel, un lujo realmente, y todos especialistas en su campo, primero en la militancia pro vida, en el activismo pro vida, y en el área académica y propiamente en el campo de lo político. Así que gracias, Pablo, por la invitación. Muy bien, gracias, Gabriel. Y fíjate que había más gente que quisimos invitar, pero por cuestiones de agenda, por viajes, por estar en el avión en este momento, no se pudieron unir. Si no hubiéramos hecho algo grandioso, pero me alegro que estés presente, porque si hay un nombre que resuena en la batalla cultural desde el punto de vista de la bioética, es el tuyo, Gabriel. Pero antes, me gustaría comenzar con esta pregunta, porque tal vez hay mucha gente que no conoce qué es la bioética. Lamentablemente, en mi opinión, es una ciencia que se debería enseñar en todas las carreras, no importa lo que estudies. Bioética debería estar en el plan central de cualquier carrera. Pero si nos puedes dar en unas pocas palabras una definición de qué es la bioética y cómo en tu caso particular aportas a esta gran batalla cultural. Es cierto, es una disciplina, es una ciencia nueva. Hasta hace unos años nadie hablaba de bioética. La primer publicación que se hace con la palabra bioética la hizo justamente un pastor alemán, un pastor protestante, 1927, Fritz Ujú. Zahr, que él va a publicar. Usa la palabra bioética, pero usada en lo que hoy se conoce como bioética global, es decir, el cuidado de la vida toda, el cuidado del planeta, algo relacionado con lo que hoy sería el ecologismo, el cuidado de la casa nuestra. Claro. Bueno, en la década del 70, Potter es considerado, fue un oncólogo, un médico oncólogo, considerado el padre de la bioética porque empezó a usar el término dentro del marco de la medicina. La bioética surge como una reflexión, vida, ética, es una rama de la filosofía que va a reflexionar sobre los comportamientos humanos en los temas que tienen que ver con la vida y con todas las vidas, digamos, con la vida toda. Ujú. Aplicado especialmente a la medicina, podemos decir específicamente que la bioética es la ciencia que estudia los comportamientos humanos en el campo de la biología, nutriéndose o basándose a la luz de la ética y de la razón. Ujú. La bioética no tiene nada que ver con lo religioso, quiero aclararlo, es ciencia, pero es una disciplina que va a entrar en diálogo con otras ciencias. Por ejemplo, la bioética entra en diálogo con las ciencias jurídicas, con el derecho. Entonces, el bioderecho, naturalismo, digamos, es decir, es la ley natural aplicada al derecho civil. Claro.
La bioética entra en diálogo, por ejemplo, con la teología, entra en diálogo con la tecnología, con las ciencias políticas. Próximo bloque, Agustín va a hablar de biopolítica. Y de alguna manera es una disciplina que hoy es necesaria porque se hace una pregunta. En resumen, Pablo, es esto. ¿Es lícito aplicar al ser humano todo aquello que la medicina propone, todo aquello que el avance tecnológico del hombre? ¿Cuál es el límite ético entre, no lo que es posible, porque hoy posible es lo que antes de ayer era ciencia ficción, hoy es una realidad, Claro. no lo posible, sino es lícito, es moral proceder a ciertas acciones médicas? ¿Cuál es el límite? Entonces los bioeticistas reflexionamos y hacemos un aporte en este sentido sobre si un acto médico es lícito, moral o no. Pero desde el punto de vista de la ética como reflexión filosófica y usando la razón, ¿no? No, no te estoy escuchando, Pablo. Perdón, sí, ahí se me desconectó. Mira, Ahora sí. ¿sabés que es interesante esta definición que das de bioética? Porque obviamente es muy obvio que es una herramienta fundamental para poder discernir los avances tecnológicos, como decía, las grandes problemáticas que surgen. Hace 25 años o 30 años no teníamos la biotecnología al nivel donde hoy puedes diseñar incluso un embrión. Son nuevos problemas. Mucha gente, por ese falso paradigma progresista, cree que aquello nuevo siempre va a ser bueno y es indiscutible, ¿no? La bioética nos dice, a ver, esperemos un poco, tenemos que discernir, ¿no es cierto? Tenemos que razonar. Ujú. Te quería plantear algo que lo voy a hacer también con Agustín, que le voy a mostrar una publicación reciente que ha salido en relación a su tema, pero en relación a tu tema, te quería compartir esto. Aquí no sé si se alcanza a ver bien, pero hay una... Te voy a leer el texto aquí del título. Es una bioeticista, como tu caso, Eleonora Lam, que estudió en Barcelona, pero ella trabaja en Mendoza, Argentina. Y mira el título de su artículo: el uso de tejidos de fetos abortados como otro argumento a favor de la legalización del aborto, ¿no? Para aquellos que nos dicen que eso es una teoría de la conspiración, de que el producto, ¿no es cierto?, de estas intervenciones no se usa de ninguna manera o el tejido. Ella hace aquí todo un argumento por el cual básicamente es tal el uso que se le puede dar al tejido de los fetos que tenemos otro argumento para legalizar el aborto, por una necesidad de salud pública, por así decirlo. ¿Qué decís ante una perspectiva así que es, yo la llamo una perversión total de la misma bioética, ¿no? A ver, yendo un poquito para atrás, Ujú. hoy el marco ideológico atraviesa cualquier disciplina, cualquier ciencia, y hoy vos podés encontrar abogados que terminan legislando y haciendo legal realmente canalladas, realmente actos de extrema violencia, por ejemplo, como el caso del aborto. Vos tenés Ujú. filósofos o podés encontrar bioeticistas, especialistas en bioética, que terminan avalando el aborto, como esta señora que se hace llamar bioeticista. ¿Por qué? Porque vienen o venimos de escuelas diferentes. Ujú. El principialismo, digamos, la escuela bioética que surge como consecuencia del informe Belmont, que estamos hablando fin de la década del 70, donde surgen los primeros 4 principios generales de la bioética, son muy buenos principios, pero al carecer de un marco antropológico, al carecer de un verticalismo en esos principios, es decir, no están enunciados de más importante a menos, entonces ahí se pone la autonomía por encima del principio de benevolencia. Entonces, Claro. eh, para un pensamiento como esa bioeticista,
indudablemente está cosificando la vida del embrión. Para una mujer que llega a una conclusión de una ética utilitarista, absolutamente desde un pragmatismo, un subjetivismo pleno, hablar de ontología, hablar del estatus del embrión, hablar de la dignidad de la vida humana, me parece que al mencionar estas palabras, una mujer como esta se puede reírnos en la cara. Entonces, al cosificar la vida intrauterina, bueno, el producto de esas células es usado para las cosméticas, es usado para otros tipos de Claro. terapias, es usado porque se ve al embrión como un producto indudablemente no humano, o por lo menos le resta la personalidad o la dignidad humana, y bueno, se lo ve como un rejunte de células. Una mirada Mm, totalmente diferente a lo que la bioética personalista tiene, claro. digamos. O sea que estamos hablando aquí de una visión totalmente distinta y que se pervierte porque deja de lado lo central que es el hecho de la persona humana, ¿no? Tal cual, Ujú, tal ujú. cual. El gran tema acá, para entrar un poquito en tema y relacionar bioética con aborto, es partir de la base de qué estamos hablando cuando hablamos del tema, es Claro. decir, ¿cuándo comienza la vida humana? ¿Cuándo comienza una persona humana? Todo esto tiene implicancias jurídicas, legales. Un Estado va a tutelar, va a garantizar la vida humana a partir del momento en que la considere como tal. Un Ujú. Estado va a despreciar la vida intrauterina si no la considera dentro de un estatus acorde a la vida humana. Entonces, acá el debate, la discusión, obvio que es científica, obvio que es biológica, pero estamos también dentro del marco muy claro donde la ciencia ya se ha expedido. No tiene sentido, Pablo, Claro. discutir hoy, hacer un debate de académicos para poder debatir si la Tierra es redonda o no. Ya lo sabemos que la Tierra es redonda. ¿Hay terraplanistas? Y sí hay terraplanistas. Bueno, ya sabemos que la vida humana comienza en la concepción. Claro. Esto lo determinó la embriología, la genética, hay ADN humano, tenemos un organismo vivo totalmente autónomo genómicamente, con un ADN totalmente diferenciado del ADN de los padres, una vida humana propia, digamos, que se va a desarrollar por sí. De la madre tiene el soporte vital, obviamente, va a tomar el oxígeno, la alimentación, pero ese bebé va a crecer solo, digamos, no hay que hacer nada, va a crecer solo, la madre le va a dar soporte vital. Así es. Entonces es terrible ver cómo hay todavía gente que niega esa verdad absoluta, dura, desde el punto de vista científico. Entonces, al cosificar la vida embrionaria, y bueno, el descarte de esa vida a través del aborto es la consecuencia. Ciertamente que sí. O sea, por un lado tenemos que asegurarnos de nosotros formarnos bien, de formar a nuestros hijos, a los adolescentes, aquellos que obviamente no tienen la formación científica al respecto, pero cuando ya hablamos de un nivel académico, científico, ponerse a discutir sobre lo obvio, como que es una pérdida de tiempo y no tiene sentido, ¿no es cierto? Y obviamente que aquí ahí entra de lleno el tema de la bioética y la relación con la filosofía, especialmente por ese debate de la personalidad, porque yo he escuchado a muchas personas, por ejemplo, Gabriel, que seguramente también los he escuchado tantísimas veces, no te discutimos que hay vida, ¿no? Incluso algunos me han dicho, no te discutimos que hay vida humana, pero ahí no hay persona, te dicen. Todavía no está la persona. Y te comienzan a dar malabarismos porque no tiene un plan de vida, por ejemplo, porque no puede hacerse un proyecto de vida, entonces no es persona. Pero si es por eso, entonces un niño de 2, de 3, de 4 años tampoco es persona humana, ¿no? Fue curioso porque salvando la discusión biológica, yo Ujú. a un periodista acá en mi presentación en el Congreso en Diputados, confrontaba, debatía con un periodista que decía que para él la vida humana comenzaba tal día. Más allá de la Claro. opinión de ese periodista o no, la vida humana comienza en el momento de la concepción y eso es respuesta a la biología. Ahora, es respuesta de la filosofía
cuándo esa vida humana es persona, ¿no? La verdad es que si no es persona humana en el momento constitutivo de su existencia, no lo es nunca más, porque no hay un salto ni cuali ni cuantitativo Así es, después de la así es. concepción. Es decir, el gradualismo, la gradualidad está en la corporeidad. Claro, Todos desde que nacemos nos hacemos grandes, sacamos arrugas, a través del paso del tiempo nos vamos desarrollando gradualmente. La vida intrauterina igual, pero no la esencia de la persona. Somos personas. Un sociólogo, José Sebrelli, seguro que lo tenés, Pablo, un escritor argentino, sociólogo acá conocido, muy progresista, hizo su alocución también en Diputados y dijo, el embrión no es persona, es una larva porque no tiene capacidad ni de pensar ni de escribir poemas. Él era escritor, entonces la analogía, una claro. bestialidad, una burrada de alguien que algunos lo consideran un intelectual aquí en Argentina. A ver, eso en filosofía se llama la funcionalidad. Nuestra funcionalidad no determina si somos personas o no. Por ejemplo, un ya nacido, un adulto mayor, que atraviesa una enfermedad, ponele neurológica, perdió sus facultades mentales o neurológicas, no tiene capacidad de expresarse, no tiene capacidad de escribir poemas, está en terapia intensiva, dejó de ser persona humana, Claro. porque perdió su funcionalidad, una locura. Entonces, más allá de su funcionalidad, debe haber otra variable que me lleve a pensar si es vida humana, persona humana o no. Entonces, en esa noción de personalismo, la esencia, la sustancia, el estatus ontológico es fundamental. Ciertamente que sí. Mira, Gabriel, hay un libro que lo conoces obviamente, pero lo voy a mostrar aquí para la gente porque es muy interesante. Me puse una montaña de libros aquí, parezco Gloria Álvarez, pero eh, este libro se llama El lenguaje de la vida, de Francis Collins, que es uno de los geneticistas, ¿no es cierto?, más importantes de la historia. Él aquí hace una afirmación muy interesante que va en línea con lo que nos comentabas recién. Si nosotros observamos al ser humano y lo fundamental del ser humano desde el punto de vista biológico es su estructura genética, su ADN, vamos a ver solamente dos cambios fundamentales que son significativos en la historia de un ser humano. Y él dice, el primero es en el momento de la concepción y el segundo es cuando esa estructura se descompone en la muerte. Qué interesante, ¿no? Desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, lo que afirma el provida, ¿no? No hay ningún otro cambio, solo nuevamente fenotípico, Ujú. genético no. Entonces, Collins habla desde su especialidad, no hay otro cambio significativo más Claro. que la manifestación fenotípica de ese genoma humano. Entonces, la esencia constitutiva de esa persona humana que tiene dignidad es su ADN y es el mismo hasta que se muera. Claro. Entonces es muy interesante, hoy con microscopía electrónica, hoy con microscopios de una capacidad enorme y con filmaciones, hoy se puede ver una reacción, estudiar la fisiología en lo micro realmente es maravilloso. Cuando se da el encuentro de gametos, Mm. masculino y femenino, cuando el acrosoma, la cabeza del espermatozoide, digamos, penetra la membrana celular del óvulo y hay fusión nuclear, se produce naturalmente un fenómeno que es como un destello de luz y la consecuencia fisiológica se llama, ese fenómeno se forma ahí una membrana pelúcida, el endurecimiento de la membrana de ese cigoto para que otros espermatozoides no puedan también penetrar y provocar una aberración cromosómica, ¿no? Se Ujú. endurece, pero hay un destello de luz, es decir, hay una línea que dice, hay dos células con 23 cromosomas, pero de repente se fusionan esos núcleos, hay una sola con doble par de 23 cromosomas, 46 cromosomas, y es una nueva realidad biológica.
Claro. Desde allí hasta que muere, no hay ningún otro cambio. Entonces, no tenemos que comprar rápidamente ni gratuitamente el argumento que el progresismo quiere instalar en la sociedad para cosificar la vida intrauterina. Ujú, ujú, totalmente. Y fíjate además, es interesante, por ejemplo, hablando recién de otra visión antropológica, cómo cuando estaba escribiendo el libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, hablando acerca de todos los métodos anticonceptivos y abortifacientes que se desarrollaron en los años 60 y 70, se encontraron con un escollo, especialmente antes de la legalización del aborto por Roe versus Wade en el 73 en los Estados Unidos, porque como eran muchos de estos tratamientos eran abortifacientes, es decir, atacaban al embrión una vez ya concebido, lo que nos explicaba recién, porque no permitían, por ejemplo, que ese embrión pudiese anidar, por así decirlo, en términos simples. Y fíjate que la Asociación de Ginecólogos de los Estados Unidos cambió la definición de embarazo. Qué interesante esto, ¿no? Porque cambiaron la definición de embarazo por una cuestión de positivismo legal, simplemente para poder darle lugar a algo que estaba prohibido en ese momento, que era ilegal. Entonces dijeron, bueno, que el embarazo sea cuando ese embrión se implante, ¿no? No durante la concepción. Pero hoy en día hay un debate gigantesco, y estuve leyendo bastante mientras estaba escribiendo ese libro, hay un debate enorme dentro del mundo de la ginecología porque todos se dan cuenta que están mintiendo. Están mintiendo tremendamente y descaradamente, ¿no? A ver, es innegable, acá en un programa en vivo, al aire, de un canal, La Nación Más, me invita una periodista y me hace una entrevista, y yo naturalmente trabajo con estos temas hace 30 años. Claro. Entonces, digamos, embriones congelados son personas, son personas. Yo lo dije naturalmente y pasó, y me dice la periodista, perdón, ¿usted está diciendo que los embriones congelados son personas congeladas? Sí, obvio, claro. Al otro día, en Twitter me arroba y dice, Gabriel Valerini dice que los embriones congelados son personas congeladas. Entonces yo la arrobo, le respondo el tweet y le digo, la frase no es mía, es del nuevo Código Civil y Comercial que dice que hay persona humana desde la concepción. Gracias, Luciana, por la invitación, el programa estuvo buenísimo. Me bloqueó. Entonces, el tema de la discusión que planteas, Pablo, sobre cuándo hay vida humana, ningún científico bien informado puede negar que la vida humana comienza en la concepción. Sin embargo, como hay un gran negocio con las técnicas de fertilización asistida, ¿qué hacemos con esos embriones que se descartan? ¿Qué hacemos con esos embriones que se congelan, que hay investigación humana? Entonces, de alguna manera corren la definición de embarazo para hablar del día 14, para hablar de nidación, del proceso de la implantación en el endometrio, que es la capa interna del útero, y no desde el momento de la concepción, porque hay un montón de técnicas que dejan mucho dinero y que siguen cosificando la vida del embrión, y obviamente son técnicas eugenésicas, son técnicas abortistas, son técnicas donde hay desprecio por la vida humana. Entonces, es muy interesante volver otra vez a repasar esto, y el aporte que hace la bioética frente a estos temas es estudiarlos científicamente, entender bien los procedimientos científicos, entender bien cuáles son las acciones, la acción de la medicina en diálogo con todas las ciencias que están alrededor, pero poniendo la ética como rama de la filosofía, usando la ética y la razón para ver si esas acciones médicas son lícitas, morales o no. Claro, claro, claro. Mira, son todas cosas interesantísimas realmente las que estás planteando. A mí me gustaría hablar muchísimo más. Esto nos podría dar horas realmente para conversar sobre este tema. Pero alguien hacía un comentario muy interesante recién. Alguien dijo por ahí, apareció en pantalla, que hicieron el curso
que ofreciste en Tecnopolitea, un curso de bioética que tengo entendido por Miklos y Agustín, que me comentaron que fue un curso muy, pero muy exitoso, donde la gente realmente salió muy contenta. Muchos de mis seguidores que hicieron ese curso después me lo comentaron, que fue un curso genial, que aprendieron muchísimo, que cómo puede ser que las universidades no se enseñe algo así, porque realmente se aprende de verdad. Y tengo entendido que van a hacer un nuevo diplomado sobre bioética, donde vas a estar haciendo un curso. Así que si nos puedes comentar un poco, Gabriel, sobre eso, porque a mí me interesa que, mira, a mí me interesa que la gente se forme, que la gente que viene a este canal es gente que piense realmente profundamente, que salga lo más formada posible, y esta es una oportunidad única, me parece, para aprender sobre este tema que, como decía recién, en mi opinión se debería enseñar en todos lados, pero lamentablemente no es el caso. Sí, gracias Pablo por el espacio. Tecnopolitea es un instituto online que es creado por iniciativa de Miklos Lucas, de Agustín Laje, y que realmente ofrece online una plataforma educativa de primer nivel con referentes internacionales en cada una de las disciplinas. Ese curso que mencionás del año pasado fue tan exitoso, si se podría decir, gustó tanto, que consideraron repetirlo, pero ampliarlo. Es un curso anual. Es un diplomado en bioética dividido de alguna manera en 3 cursos que son distribuidos a lo largo del año. Algunos pueden hacer el curso anual, pero algunos pueden ir haciéndolo por tramos. Hay un curso Claro. 1, curso 2, curso 3. El curso 1 arranca el 13 de abril hasta el 11 de mayo. Y ahí los profesores van a ser Agustín Laje, Carlos Beltramo y quien les habla. El curso número 1 va a ocuparse nada más de aborto, sexualidad y biopolítica. Carlos Beltramo va a ser la parte de sexualidad, quien les habla la parte de aborto, y Agustín Laje, el gran maestro de la batalla cultural, va a ser biopolítica. Ujú. Así que interesante poder tener, como vos muy bien decías, debiera ser una materia de grado Claro. en cualquier universidad. En teología, en filosofía, digamos, tienen que ser materias de grado, en derecho. Sin embargo, son temáticas que simplemente se abordan muy superficialmente y es una pena, ¿no? Pero tecnopolitea.com ofrece todo el contenido necesario para poder hacer una valoración, un juicio bioético de los principales temas de la batalla cultural. Ciertamente, ciertamente que sí. De hecho, mira, yo, Gabriel, acabo de terminar de dar un curso ahora este sábado pasado sobre el posmodernismo, y como decías, tratando de dar una visión realmente que nos haga comprender el impacto de las ideologías, de cómo enfrentarnos a esas ideologías, cómo protegernos nosotros mismos, cómo aprender a discernir. En mi caso era particular porque era un tema profundamente ideológico. Este otro caso del curso de bioética y el tema que vas a dar es un curso profundamente formativo, ¿no es cierto? Es un curso, yo creo que se puede aprovechar incluso mucho más. Pero ¿sabes qué? No te vayas, Gabriel, porque lo tengo aquí, Agustín. Lo voy a agregar al vivo. ¿Cómo estás, Agustín? Y bienvenido, bienvenido aquí al vivo que estamos haciendo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola, Gaby, querido, ¿cómo estás? Hola Agustín, gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Qué lindo encontrarte por acá. Mira, antes de dejar ir a Gabriel, justo estábamos hablando, Agustín, aquí con Gabriel acerca del curso que van a dar de Tecnopolitea. Justo estábamos hablando de la cuestión de bioética. Mencionó Gabriel que la parte del diplomado sobre biopolítica los vas a dar vos mismo, así que me parecía importante anunciar eso también, porque mucha gente ve un vivo de media hora. Acabamos de tener una conversación espectacular con Gabriel, pero siempre es poco, ¿no es cierto? Y teniendo la oportunidad de aprender más por una plataforma como Tecnopolitea, me parece que hay que aprovechar la oportunidad, especialmente que ahora estamos los tres juntos, para también avisar eso, ¿no? Sí, de hecho ya están abiertas las inscripciones. Va a ser un curso enorme con grandes profesores, un tema central, aparte para los tiempos actuales, enfocado desde distintas vertientes. Yo voy a estar, digamos así, profundizando
de lo cual vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar apenas media hora y obviamente el curso ya va a tener otro tipo de sustancia, ¿no? Perfecto. Bueno, Gabriel, gracias enormes realmente por haber estado aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu aporte con el tema de bioética, tu aporte en la batalla cultural. Siempre es un placer. Y obviamente espero tenerte prontamente también en mi canal para poder hablar en más profundidad de todos estos temas. Sí, claro, gracias Pablo, gracias por la iniciativa, por este vivo, un lujo, esta mesa. Sigue el gran maestro ahora, Agustín, pero gracias por convocarnos, por la iniciativa y por tocar fundamentalmente este tema tan importante que tiene que ver con ese día especial que tiene que ver con la defensa del niño por nacer. Si me permitís, Agus, Pablo, un segundo nada más. Adelante. Este sábado en Buenos Aires tenemos la Marcha por la Vida. Y este sábado en Buenos Aires estamos marchando 14 horas en Plaza Italia. Nos reunimos ahí y hacemos como se hace en el mundo entero, en las principales ciudades, Marcha por la Vida. Lo hemos hecho en gobiernos en Argentina adversos a la defensa de la vida. La hemos hecho con gobiernos abortistas, como fue el gobierno de Macri, como fue el gobierno de los Fernández. ¿Cuánto más ahora que tenemos un gobierno afín a la vida, que espera que en la Argentina se respete la vida desde la concepción? Este sábado 23, 14 horas en Plaza Italia. Muchas gracias. Abrazo grande, Agustín. Abrazo, Pablo. Perfecto. Gracias, Gabriel, y seguimos en contacto. Muy bien, ahora vamos a continuar con Agustín en este gran vivo que estamos teniendo por la vida y especialmente para conmemorar el Día por Nacer. Yo creo que lo conocen todos, pero me parece que es importantísimo igual hacer una buena presentación. Agustín es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, tiene un máster en Filosofía por la Universidad de Navarra, es un gran escritor, politólogo, intelectual y conferencista. Ha participado además como autor y coautor en varios libros, entre los cuales recomiendo encarecidamente leer y estudiar, porque los dos son para leer y estudiar: Batalla Cultural y Generación Idiota. Y además Agustín está realizando el doctorado en Filosofía por la Universidad de Navarra, porque en esta batalla hay que formarse bien y ciertamente que Agustín es un ejemplo de eso. ¿Cómo estás, Agustín? Gracias enormes por venir aquí. Muy bien, Pablo. Gracias a vos por haberme invitado. Justo en este momento, mientras me estabas presentando, estoy poniendo en mi canal de YouTube este vivo. Así también llegan algunos seguidores que tenemos ahí. Pero bien, todo muy bien por aquí. Bueno, tenemos más de 1000 personas ya aquí conectadas en este vivo, así que gracias enormes a todos. Agustín, una cuestión que quería hablar con vos es la biopolítica como un mecanismo de control poblacional, como un mecanismo especialmente estatal para imponer un control sobre la vida de las personas. Pero si nos tuvieses que definir de una manera resumida y didáctica la biopolítica, ¿cómo debemos entender esto? La biopolítica es un paradigma de la filosofía política contemporánea. Es un paradigma que está vinculada estrechamente al pensamiento de uno de los filósofos contemporáneos más renombrados, más vendidos que leídos, hay que decirlo, francés, escandaloso en general, que fue Michel Foucault. Michel Foucault escribió el grueso de su obra más o menos entre la década del 50 y terminó muriendo en 1984 y trajo un nuevo paradigma para pensar el poder, ya no necesariamente ligado al Estado, ya no necesariamente ligado al concepto de soberanía, sino al poder que él llamó disciplinario. Para Foucault, el poder va adoptando distintas modalidades que se destraban en su relación con el saber. Hay distintas bases de saber, hay saberes que le permiten al poder dominar de una forma diferente.
a partir de la modernidad y fundamentalmente a partir del siglo XVIII, se inaugura una era que Foucault llama la época de la soberanía, la época la época de la disciplina, la época del poder disciplinario, que ya no, como antes, significa el poder de dar muerte a una persona, sino el poder de formatear su vida. Ujú. La idea de darle un contorno a la vida de una persona, inmiscuirse en sus hábitos, en sus palabras, en sus comportamientos, inmiscuirse en los detalles más particulares de la vida de cada quien. Esto no existía, por ejemplo, en un contexto medieval. Esto va a existir a partir del desarrollo de una serie de ciencias que además se retroalimentan con ese tipo de poder. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la psicología, la psiquiatría, la ciencia política, la sociología, las ciencias jurídicas. A partir del siglo XIX, y aquí entramos ya en la materia del título, aparece, según Foucault, algo llamado biopolítica. La biopolítica tendría que ver con la voluntad del poder de entrometerse en variables de conjunto poblacional. O sea, el poder ya no va hacia el individuo, ya no va hacia la persona individual, tratando de formatearla, sino que además de hacer eso, se preocupa por variables biológicas de conjunto, como por ejemplo la natalidad, la mortalidad, la morbilidad, la higiene pública. Un ejemplo clarísimo de biopolítica, para que la gente pueda bajar esto a tierra, es por ejemplo la gestión de una pandemia. De hecho, este es un ejemplo que pone Foucault. Claro. En una epidemia o en una pandemia no gestiona el poder de la misma forma que gestiona una peste. La peste, como por ejemplo puede ser las pestes de antaño, lo que se hacía era expulsar al apestado, ¿no? Simplemente se lo expulsaba y uno se alejaba de él. En cambio, el poder biopolítico lo que necesita es controlar qué es lo que pasa, a qué hora estás en tu casa, a qué hora salís de tu casa, te vacunaste, no te vacunaste, usaste el barbijo, no usaste el barbijo, con quién estuviste, con quién hablaste, mantuviste la distancia social. Hay toda una serie de registros y una gestión de la vida de la persona que en el marco de una epidemia o de una pandemia, que el caso es, digamos, muy significativo por lo reciente del COVID-19, claro. Allí el poder biopolítico se expresa en toda su magnitud. Bien, partiendo de este concepto, de la idea de que el poder empieza a hacerse cargo de los efectos de conjunto a partir del siglo XIX y empieza a preocuparse por la natalidad, la reproducción, la morbilidad, la mortalidad, todas estas variables que además se destraban por la estadística y por la demografía, por los estudios demográficos, le dan vida a paradigmas como por ejemplo el de Malthus. Malthus, que fue uno de los primeros en empezar a alarmarse con arreglo a estudios propios de las ciencias modernas, alarmarse por la cantidad de gente que hay en el mundo. Insisto, esta alarma, valga aclararlo, no es una alarma moderna. Pueblos de todas las épocas han considerado que había un problema con la cantidad de miembros y la cantidad de gente sobre su espacio vital. Ahora, a partir del siglo XIX, esto despierta una voluntad de gestionar políticamente la cantidad de seres humanos que hay en la Tierra. Malthus es un hito, digamos, es un hito de la historia de las ideas, pero desde el punto de vista de la política práctica, los hitos empiezan a darse sobre todo a partir del siglo XX. A principios del siglo XX, una señora llamada Margaret Sanger empieza a militar contra el crecimiento poblacional y lo empieza a hacer en el nombre de la salud reproductiva y del control de natalidad. Esta señora instala en Nueva York, en el año 1916, la primera clínica de control de natalidad del mundo y empieza a recibir auspicios de determinadas élites mundiales
que empiezan a compartir con ella el mismo alarmismo por la cantidad de gente que había en el mundo. La primera organización llevó el nombre de Federación Americana para el Control Natal, que después tuvo que cambiar su nombre y llamarla para la planificación familiar, que era una cosa un poquito más atractiva. Claro. Esa se convirtió en la base de la famosa IPPF, la Federación Internacional de Control Planificación familiar. Planificación familiar. Me había quedado con el nombre anterior en la cabeza. Exactamente. Entonces, Planned Parenthood, en inglés, Planned Parenthood, van a ser de manera internacional en los años 50. Pero es el fruto de lo que empezó Margaret Sanger en el año 1916. Y se enmarca en esta especie de paranoia por la cantidad de gente en el mundo. El primer discurso con el cual Margaret Sanger convence a financistas, promotores, militantes, donantes, es que la planificación familiar es imprescindible para disminuir la natalidad, específicamente de lo que ella llama razas inferiores. Esto es muy, muy, muy interesante porque habitualmente estamos acostumbrados a escuchar que el aborto sería una política en favor de los derechos de la mujer a disponer de su cuerpo. Bueno, cuando toda esta militancia empieza, la forma en que venden el producto del aborto era para purificar la raza en Estados Unidos. Cuando uno lee los artículos publicados en distintas revistas por Margaret Sanger, todos apuntan exactamente a lo mismo, a la idea de que hay razas impuras, hay razas inferiores que se reproducen y que para tener una mejor sociedad hay que conducirlas hacia el control de la natalidad para disminuir los hijos que este tipo de comunidades tienen. ¿Qué comunidades en concreto? Fundamentalmente dos, los afroamericanos y los inmigrantes latinos, ¿bien? Esas son las dos comunidades que están en el blanco de Margaret Sanger y empiezan a recibir, insisto, mucho financiamiento. Ahora, va a haber un problema, Pablo, y ese problema se llama el experimento nacional socialista y el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, es muy difícil vender una política de control natal en el nombre de la purificación racial. Evidentemente, claro, las potencias del eje han perdido la guerra y seguir recaudando dinero y seguir promocionando la práctica abortiva como si fuese una panacea para la pureza racial es algo que no tiene asidero ya en ese momento. Ahí va a aparecer otro tipo de justificación, que es la justificación económica. Necesitamos disminuir la población para lograr mayor bienestar de los que ya estamos viviendo en este planeta. Eso va a estar muy claro, Pablo, en el marco del 20º aniversario de Naciones Unidas, concretamente la intervención de Lyndon Johnson en el año 1965. Lyndon Johnson dice textualmente: actuemos sobre el hecho de que menos de $10 invertidos en control poblacional equivalen a más de $100 invertidos en crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Que es mucho más económico combatir a la pobreza haciendo que los pobres no se reproduzcan en lugar de combatir la pobreza sacando a los pobres de la pobreza. Lo que hay que hacer es evitar que los pobres tengan hijos si queremos naciones más prósperas. Para eso se empieza a solicitar un control natal e incluso el Banco Mundial muy pronto, en el año 1967, con McNamara a la cabeza, va a decir que la mejor política económica consiste en disminuir la natalidad en los países. Bien, entonces esto es otro justificativo un poco menos escandaloso que el racial, pero de alguna forma sigue teniendo una gran distancia respecto a la manera en que se presenta hoy la demanda del aborto. Claro. Hoy el aborto es una cuestión de derechos, no de economía. A veces algún militante por ahí se le zafa
en algún tipo de descuido, decir públicamente que esto es muy bueno para los pobres porque es mejor morir antes de nacer siendo pobre. Claro. Yo esto, no sé si lo has escuchado, pero totalmente. Esto yo creo que... El argumento de la compasión, de decir, a ver, el problema de la pobreza es que estos niños van a sufrir y por lo tanto, qué mejor manera de prevenir eso por compasión, haciendo que no nazcan. Pero ¿sabes qué? Te voy a agregar algo. Aquí en Canadá, ¿sabes qué argumento? Como no pueden usar tanto el de la pobreza, si bien hay situaciones de pobreza, pero no es una pobreza extrema al estilo africano, aquí en Canadá se está usando ese argumento biopolítico del cambio climático. Claro. ¿Y cómo viene? Bueno, o te dejo a vos si querés, pero se está usando muchísimo. Como van a venir catástrofes supuestamente climáticas, la mejor manera de protegernos es que esa gente que va a sufrir, que siempre son los pobres, ahí sí entra la pobreza, entonces hay que, la mejor manera no es prepararlos, darles, ingeniarnos como seres humanos para enfrentarnos supuestamente a eso, sino el que no nazcan, ¿no? Exactamente. De hecho, ahí ya vamos a llegar a ese punto. Que es sumamente interesante y es la idea que hoy reina en Canadá y también en Europa, en muchas zonas de Europa, donde se supone que somos una plaga y que para evitar el cambio climático tenemos que dejar de tener hijos. Bien, la cuestión es que, digamos, estamos posicionados todavía en el año 1965, cuando empieza a estimularse la idea de que para lograr la prosperidad económica las naciones tienen que disminuir las tasas natales. Bien. Ahora, quien va a quebrar ese paradigma y quien nos va a insertar en el paradigma actual es el señor Rockefeller. Bien. Rockefeller, en el año 1972, se lo incorpora en la comisión del Congreso de los Estados Unidos relativa al crecimiento poblacional y futuro de Norteamérica. Ese es el nombre de la comisión encabezada a partir del año 72 por Rockefeller. Rockefeller va a generar un informe para esa comisión, llamado Informe Rockefeller, bien, coloquialmente llamado de esa manera, claro. Uh-huh. En ese informe él ya empieza a decirle al gobierno de los Estados Unidos. Allí además Rockefeller dice que se tiene que luchar por imponer un nuevo paradigma ético según el cual solo los niños deseados son traídos al mundo. Lo estoy citando de manera textual. Dice, un nuevo paradigma ético según el cual solo los niños deseados son traídos al mundo. Esto es un cambio radical respecto de un concepto muy caro a Occidente y a nuestra historia ética, que es el concepto de dignidad. Claro. Porque la dignidad es, digamos así, el valor supremo de la persona humana. Dignidad significa que yo valgo más que cualquier cosa en tanto que soy una persona humana. Bien. Ahora, si para valer yo necesito ser deseado, entonces he roto el concepto de la dignidad. Lo que hace Rockefeller es muy inteligente. Lo que hace Rockefeller es edificar el paradigma que hoy mismo existe lamentablemente ya como sentido común, y es que uno vale en tanto y en cuanto es deseado. Si tu mamá te deseó, y a tu mamá, mientras, vamos a suponer, una señora embarazada que tiene a su hijo en el vientre, y lamentablemente sufre un robo, y en ese robo le disparan y la mujer muere. Toda la sociedad considera que allí se ha asesinado a dos personas humanas, claro, a la madre y al hijo. Y es más, al asesino se lo va a condenar en esos términos, agravado su pena porque ha asesinado a una mujer y a su hijo. Claro. Ahora, si esa mujer no desea a su hijo, ese hijo deja de ser un ser humano. Claro, que es el caso de Canadá. Totalmente. Exacto. Entonces, fíjate vos que la dignidad, que se suponía que era un concepto absoluto, claro, que refería a la supremacía del valor del ser humano, hoy queda reducido al deseo de un tercero. Claro. Yo soy digno en tanto y en cuanto un tercero me desea o no. Y más aún, yo soy un ser humano en tanto y en cuanto alguien me desee o no me desee. Entonces, esto trae consigo todo un cambio de paradigma mucho más inteligente que el asunto del tema racial de Margaret Sanger, claro, que el tema económico del Banco Mundial. No, ahora la cuestión es ético y jurídico. Entonces,
En el año 74, vamos 2 años más adelante, va a redactarse hacia fin de ese año un informe secreto clasificado, coloquialmente conocido como el informe Kissinger. El informe Kissinger hoy lo podemos conocer porque se desclasificó en marzo del año 1989. Yo invito a toda la gente que está escuchándonos a que lo consulte. Hoy se puede ingresar desde las páginas oficiales del gobierno norteamericano. ¿Bien? Sí, voy a poner el link oficial del Departamento de Estados Unidos aquí abajo, de hecho, para que el que dude, que diga Agustín está inventando, aquí lo va a encontrar. ¿Viste, Pablo? Bueno, haces bien porque las personas perezosas suelen acusar de teoría de la conspiración cualquier cosa que no están dispuestas a investigar. Entonces, de esa manera vas a facilitar a cualquiera que piense que esto es una teoría de la conspiración a que cheque por sí misma la fuente primaria, que es el informe Kissinger como tal. ¿Qué dice básicamente el informe Kissinger en extremada síntesis? Dice que el mundo está sobrepoblado y que esa situación representa para Estados Unidos una amenaza para su seguridad, para su defensa y para su economía. Voy a explicar por qué en términos de lo que dice este informe. Primero, porque los recursos naturales son limitados y Estados Unidos tiene interés en recursos naturales que no están en su territorio, sino que están en otros territorios, y esos otros territorios, en la medida en que multipliquen su población, van a multiplicar la necesidad de consumir ellos mismos esos recursos. Por lo tanto, quedarán menos de esos recursos para los habitantes de los Estados Unidos. Segundo punto, la seguridad interna, en concreto el problema de la migración. La migración, ¿qué le conviene más a Estados Unidos? ¿Que México tenga aborto legalizado o que no tenga aborto legalizado? Bueno, lo que le conviene es que tenga aborto legalizado, porque lo que le conviene a Estados Unidos es que haya menos mexicanos, no más mexicanos. Menos mexicanos significa a la larga menos presiones migratorias hacia los Estados Unidos, por poner solo un ejemplo extremadamente conocido. Dicho sea de paso, por esa razón, Joe Biden lo primero que hace al asumir hace ya casi 4 años es liberar fondos para financiar abortos en México. Esa siempre ha sido la política demócrata. ¿Te puedo agregar algo? Perdón, ¿te puedo agregar una cosa chiquita? Adelante, porque lo que quieras. Lo que acabas de decir es clave. En el año 2002 o 2003, mientras estaba en la Universidad de los Estados Unidos, me dediqué a hacer un mapa de Planned Parenthood porque íbamos a las clínicas abortistas a hacer presión afuera, carteles, a rezar. ¿Y sabéis qué? Las clínicas abortistas, todas, absolutamente, el 100% de todas las que investigué y que encontré, que estaban en el, por así decir, en las páginas amarillas que uno puede encontrar o en internet o en los libros donde está la sección de ginecología y obstetras, están en barrios negros o en barrios hispanos en los Estados Unidos. Sí. Totalmente. Cualquier persona lo puede verificar. Vayan a Google Maps. Ahora es mucho más fácil. Vamos a Google Maps, pongan Planned Parenthood y van a encontrar que todas las clínicas abortistas están en barrios negros y en barrios hispanos. Es así, efectivamente es así, pues está totalmente direccionado. Entonces, el tercer motivo que pone de manifiesto el informe Kissinger tiene que ver con la defensa. Y aquí la pregunta, siempre para entender este punto, es: ¿qué le conviene a Estados Unidos? ¿Que China tenga cada vez más habitantes o que tenga menos habitantes? Que sus potenciales enemigos sean lugares despoblados o que sean lugares saturados de material humano que pueden ser utilizados para una guerra. En otros términos, Estados Unidos venía de perder Vietnam, o sea, venía de saber lo que era enfrentarse a las masas de la sociedad en un terreno hostil. Entonces, sea por una cosa u otra, Estados Unidos... A ver, el informe Kissinger le recomienda al gobierno de los Estados Unidos intervenir activamente en una guerra contra el crecimiento poblacional. Claro. Le da muchos tipos de medidas, muchas medidas tipo batalla cultural, es decir, cambiar el sentido de la educación, cambiar los principios éticos, apoyarse en organismos internacionales, meterse en la prensa, condicionar los partidos políticos extranjeros a través de dinero, un montón de cuestiones de ese tipo, pero el informe Kissinger va a cerrar con una medida clave y es la siguiente: ningún país ha podido reducir su natalidad sin recurrir al aborto.
Textualmente eso es lo que dice. O sea, ¿qué significa el informe Kissinger? Tenemos que ponernos al frente de la legalización del aborto. Recordemos que esto es de 1974 y recordemos que en 1973 se dictó un fallo muy célebre llamado Roe versus Wade, por medio del cual el aborto quedó legalizado en los Estados Unidos. Bien, claro. Entonces, este informe va a ser aplicado no por Nixon, que era quien estaba en ese momento, después va a caer, sino por Gerald Ford en el año 75. Y en adelante Estados Unidos va a desplegar toda la potencia de ese informe Kissinger. Y voy a dar un salto muy grande para no hacerlo tan largo. En los años 90, ya en la época Clinton, es la época de las conferencias internacionales de las Naciones Unidas. Hay una fundamentalmente importante para este tema y es la de 1994 en el Cairo. Esa conferencia internacional de la ONU, llamada Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, empieza diciéndole a todo el mundo que Naciones Unidas y sus expertos han determinado que en los próximos 20 años la población crecerá en el mundo en términos de 3 escenarios posibles. Un escenario de mínima, de 7.100 millones de personas, un escenario medio de 7.500 millones de personas y un escenario de máxima de 7.800 millones de personas. Naciones Unidas dice entonces, estamos celebrando esta conferencia internacional para ponernos de acuerdo sobre medidas biopolíticas, agrego yo, para que se cumpla el escenario de mínima y no el de máxima. Claro. Porque entre el de mínima y el de máxima tenés 700 millones de seres humanos que tenemos que evitar que nazcan. Esa es la idea. Entonces, empieza también la serie de medidas a hacer para disminuir la población y en las medidas que llevan el número 7, sobre todo la 7.16, se le pide a los estados que legalicen una gama completa de servicios de salud reproductiva y planificación de la familia que no estén legalmente permitidos y que esos servicios incluyen la interrupción del embarazo. Textualmente eso es lo que se dice, lo cual es una cuestión totalmente escandalosa porque violenta la soberanía de las naciones y nuestros sistemas democráticos. Que Naciones Unidas venga a decir que tenemos que legalizar, la interrupción del embarazo a pesar de estar legalmente prohibida en nuestros países, es una afrenta globalista frente a la soberanía de las naciones y nuestros sistemas democráticos. Pero eso revela, Pablo, que el interés biopolítico de disminuir la natalidad ya está por entonces totalmente anclado en organismos internacionales de primaria importancia. Voy a dar un nuevo salto. Lo que planifica en 1994 la ONU tiene como tope el año 2015. Llega el año 2015, no se cumplimentan lo que la ONU esperaba y ese año aparece algo llamado Agenda 2030. Ese año aparece algo llamado Agenda 2030, que son 17 objetivos que se distribuyen en distintas metas, son 169 metas en total, y según CEPAL, las 169 metas de manera directa o indirecta, explícita o implícita, tienen una misma clave hermenéutica llamada género. De hecho, hay todo un objetivo, el número 5, que refiere totalmente al tema del género, y hay varias metas puntuales que piden con distinta terminología, a veces más maquillado, a veces menos maquillado, una legalización total y completa del aborto. Entonces, cierro esta intervención de esa manera. ¿Por qué esto podemos caracterizarlo como biopolítica? Porque en su núcleo reviste una voluntad de poder tendiente a generar efectos coercitivos sobre variables biológicas vinculadas a la humanidad como conjunto, ya no a un individuo, particular, sino a la humanidad como conjunto. Hay ciertas personas poderosas que dicen no me gusta el ritmo poblacional en cuanto a su crecimiento, por lo tanto tenemos que evaluar ciertas circunstancias, ciertas medidas para poder disminuir esta tasa. Bien, eso es el aborto, esa es la realidad primaria del aborto. Después todo lo demás es bastante humo, el pañuelito verde,
el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, el feminismo, la compasión, que la mujer violada, que la mujer en cierta situación de penuria, todo eso es humo sensiblero para la opinión pública. Lo que está en la base real, material, de las intenciones verdaderas es que el aborto disminuye la natalidad. Y voy a dar un solo dato y ya con eso sí cierro. España. En España se legalizó a mediados de la década del 80, si mal no recuerdo, en 1986. Bien. Actualmente, redondeando, en España nacen 400.000 españoles por año. Ahora, se abortan, redondeando, un promedio de 100.000 por año. Fíjate cómo una sola medida política llamada aborto disminuye todos los años en un 20% la natalidad en España. Es impresionante. Y mira, Agustín, pasa en Argentina, salió el reporte último de Argentina con la disminución de la población con solamente 2 años de aborto legal. Han caído impresionantemente los números. En países donde ya lleva mucho más tiempo, desde el 69 en Canadá, es un invierno demográfico tal que si no traen 600.000 inmigrantes al año, este país colapsa. Aquí están cerrando escuelas, están cerrando universidades porque no hay niños. Es una realidad, es impresionante. Ahora, te voy a hacer 2 preguntas, Agustín. Nos acabas de dar una presentación magistral porque te pregunté qué era biopolítica y nos diste una historia de la biopolítica con una cantidad de fundamentos y ejemplos que son irrefutables en ese sentido. Y felicitaciones por eso, realmente te agradezco enormemente. Ahora, yo de haber leído a Foucault, no lo he leído todo completamente, pero he leído bastante de Foucault. Yo sé que en tu caso lo debes conocer mucho más que yo incluso, pero yo jamás he encontrado, y mira que lo he buscado, lo he leído con esa intención, jamás he encontrado referencias biopolíticas al aborto, a la eutanasia, a todo lo que nosotros entendemos como... Es un concepto genial el de Foucault, pero lo aplica a las prisiones, lo aplica a la educación, lo aplica a los psiquiátricos. Jamás lo aplica a donde debería haberlo aplicado, ¿no? Qué paradójico esto, ¿no? Mira, yo te cuento, yo he tenido que leer todo Foucault de su etapa genealógica. Foucault tiene distintas etapas. Tiene una primera etapa arqueológica, por ejemplo, las palabras y las cosas, claro, la arqueología del saber. Después tiene una etapa genealógica que empieza con un discurso que él da, con una clase que da en el Colegio de Francia en 1970, y esa etapa tiene un libro que es el más característico quizás, que es Vigilar y Castigar, y claro, la historia de la sexualidad. Después ya hacia la década del 80 ya está el Foucault ético, como le llaman. Yo me especialicé en el Foucault genealógico, o sea, en el que va de entre 1970 y 1979, básicamente. Entonces, dentro de ese corpus, que es el que yo he leído y puedo decirlo todo, jamás encontré una referencia, un ejemplo, poner claro, el aborto como un ejemplo de biopolítica y el asunto de la eutanasia, claro, el asunto de la eutanasia también en estos términos. No. Y de hecho, en mi tesis de fin de máster, que justamente lo hice basado en Foucault, con otro tema, puse en un pie de página exactamente esta crítica. Llama la atención, claro, que el aborto y la eutanasia no hayan sido ejemplos, porque salta a la vista que es un ejemplo claro, clarísimo. Claro. Si lo que te importa es la población, Foucault te da ejemplos de todo, de higiene pública, teoría económica, te da ejemplos, obviamente, vos lo mencionaste, la cárcel, las instituciones asilares, pero no, el tema aborto y el tema eutanasia parece que no aparecen como ejemplo, claro, por lo menos hasta donde yo leí. Y es interesante porque el posmodernismo se plantea como un rechazo a las grandes narrativas y te ponen como argumento la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades de los nazis. La tenía regalada para decir, miren lo que hicieron los nazis, es el mejor ejemplo que tengo de biopolítica, ¿no? Por el tema del control poblacional, el tema del aborto, de la eugenesia, de la eutanasia, y no lo menciona. La última pregunta, Agustín, y con esto te dejo ir, pero hay una cosa interesante. Buscando el tema de biopolítica hace tiempo, me encontré con un artículo del CONICET de Argentina del año 2011 que habla de biopolítica y aborto, sobre lo que conserva el niño por nacer. Y esta autora, Andrea Carolina Flores, habla de biopolítica referido a la cuestión provida. El poner, por ejemplo, el derecho a la vida dentro de la Constitución es un acto biopolítico de control sobre el cuerpo de la mujer. Son mecanismos de regulación. Es un aplicar la noción biopolítica directamente ahora a una cuestión totalmente
inversa, ¿no es cierto? ¿Qué le podrías responder a una persona que te dice que lo que nosotros hacemos, la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la buena educación, de los derechos parentales, la libertad religiosa, la protección del no nacido, de hecho no es biopolítica y lo está totalmente invirtiendo y obviamente que este argumento cae por sí mismo, pero es interesante. A mí me sorprendió encontrar una persona del otro lado acusándonos a nosotros o lo que nosotros hacemos de biopolítica. Bueno, lo que se le podría responder es que la biopolítica pasa por una acción intencional, deliberada, que busca un propósito de influir sobre variables de población, y estas condiciones están en la base de la demanda del aborto, no en la base de la demanda de los pro vida, que no tienen ningún interés en impactar sobre las variables de población. Claro. Además, por otro lado, hay que recordar que Foucault entiende el poder a través de una tipología tripartita. O sea, digamos así, hay tres modalidades del poder para resumir en Foucault. Está el poder soberano, que es un poder físicamente despiadado, un poder brutal, es el poder del suplicio. Está el poder disciplinario, que es un poder un poco más soft en cuanto a los grados de coerción que implica, pero es mucho más puntilloso en el objetivo de adiestrar al sujeto. Y está el poder biopolítico, que es el poder de impactar sobre las variables de conjunto. Llama la atención que el aborto, incluso, además de ser biopolítico, también lo podemos considerar soberano por la forma en que se aplica. Imagínate vos que Vigilar y Castigar empieza con una descripción del poder soberano en el caso del pobre Damiens, que era un francés de la mitad del siglo XVIII, la mitad de 1700, que había sido acusado por intentar hacer un regicidio, y esas primeras hojas de Vigilar y Castigar no tienen desperdicios, son una cosa de que si sos impresionable o las tenés que pasar rápido, o tenés que parar. ¿Cómo describe el suplicio? Describe el suplicio de una manera inigualable. Claro. Porque lo hace además con los archivos de la época y va contando con los archivos de la época cómo al pobre Damiens lo ataron en sus extremidades a los caballos y los caballos tiraban, y lo que esperaba quien firmó la sentencia era que Damiens perdiera todos sus miembros al mismo tiempo, pero los caballos no tenían suficiente fuerza para desmembrarlo, entonces simplemente le descolocaron los huesos, y a todos los actos de terrible tortura, de echarle cera hirviendo, de echarle azufre, atenazarle los pezones. Había un montón de medidas terribles que dejan a un pobre ser humano descuartizado, moribundo, que no había forma de terminar de quitarle la vida, y hasta que viene un verdugo y finalmente con un hachazo le acaba con la vida. Bien. Claro. Entonces, ¿por qué Foucault utiliza esa imagen? Porque te está diciendo el poder soberano es el espectáculo de la carnicería, porque el poder es muy débil para formatear al ser humano, entonces todo lo que puede hacer es matarlo de la forma más brutal que se pueda para generar ese espectáculo de horror y que el resto de las personas se adapte a lo que tiene que hacer para no vivir un episodio similar. Bien, el aborto es biopolítico en sus intenciones, en su base, en su deliberada intención por generar un efecto a nivel conjunto, a nivel variables demográficas, pero es soberano en la manera en que se ejerce, porque implica cosas parecidas a lo que Foucault describe del pobre Damiens, solo que se hace dentro del cuerpo de la mujer. Claro. Es decir, esto de un Damiens siendo tirado por los caballos hasta descuartizarlo, bueno, no es lo que hace un médico cuando ingresa en el útero de la mujer con un bisturí y descuartiza a un ser humano en gestación. No hay un poder de muerte brutal, claro, del cual nos hacemos los distraídos solo porque ocurre fuera de nuestra vista. Bueno, lo dejo ahí también como inquietud. Quizás también en cierta forma el aborto sea un poder soberano al mismo tiempo que biopolítico. Ciertamente que sí, Agustín, y la verdad que esa respuesta que has dado, además de magistral, es fuerte, ¿no? Es la realidad de lo que estamos defendiendo y de aquello contra lo cual estamos luchando también en defensa
del más inocente de nuestras sociedades. Así que, Agustín, siempre es un honor hablar con vos y me quedaría hablando horas, honestamente, porque es interesantísimo, pero tengo que darle lugar ahora a los que siguen en el vivo. Te quiero agradecer enormemente, Agustín, y nuevamente, por favor, si nos repetís rapidito lo del curso que vas a dar sobre este tema, a ver si la gente quiere aprender en profundidad esto que Agustín, esta clase magistral que nos ha dado en media hora, lo vas a dar en Tecnopolitea, así que si nos puedes contar un poco. Sí, es un curso donde en mi clase en particular voy a estar dándolo con mucha más profundidad, vamos a ir paso a paso, vamos a estudiar los documentos de los cuales estábamos hablando, el documento Rockefeller, el documento de Kissinger, los documentos de Naciones Unidas, Agenda 2030, vamos además a profundizar un poquito más detenidamente, más sistemáticamente el paradigma de la biopolítica. Y este curso está en tecnopolitea.com. Entonces, aquellos que estén interesados en una formación provida integral, allí tienen tecnopolitea.com para inscribirse y, bueno, ser alumnos de una experiencia formativa que no tiene lugar lamentablemente hoy en las universidades. En las universidades tradicionales hoy, si se trata de aborto, todo lo que uno está obligado a estudiar y o enseñar son los paradigmas a favor del aborto. Con lo cual en Tecnopolitea queremos formar a nuestra gente con calidad universitaria, pero en la defensa de la vida. Ahí está la clave, formar de verdad. Así que, Agustín, nuevamente, gracias enormes, gracias por haberte unido a este vivo. Y pronto, bueno, te estaré invitando nuevamente para seguir conversando porque está interesantísimo realmente todo esto. Gracias nuevamente. Gran abrazo, gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.